Hola, este es el video número 4 del curso online de Introducción a las Inversiones. En este video vamos a meternos de lleno en el mundo de los bonos, vamos a entender primero cómo funciona el Estado, cómo hace para emitir deuda y cómo eso se puede convertir en una oportunidad para ganar dinero, pero también vamos a entender qué riesgos conlleva prestarle plata al Estado para terminar de decidir si es un tipo de inversión que nos interesa o no. Los bonos son principalmente un mecanismo a través del cual el Estado emite títulos, que es una forma de convertir un préstamo en algo que puede después circular y ser transferido de una persona a otra, y lo hace con el objetivo de obtener financiamiento, es decir, conseguir fondos para determinados fines. En algunos casos puede ser para conseguir financiamiento de corto plazo y en otros para conseguir ese dinero que necesita para hacer crecer la capacidad de crecer. Pero antes de hablar de bonos, sería interesante que nos pongamos de acuerdo sobre qué es el Estado, dado que hay muchísima confusión respecto a lo que es el Estado, el gobierno, el país, las provincias, en fin. Vamos a ordenar un poquito los conceptos para entender bien de qué hablamos cuando hablamos de Estado y de qué hablamos cuando hablamos de prestarle plata al Estado. Vivimos en un país, Argentina, que es una federación de estados provinciales. Es decir, dentro de Argentina hay un montón de unidades administrativas que tienen autonomía dentro de los límites que le impone la República. El país funciona con un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, pero dentro, cada provincia tiene su gobernador, sus jueces y sus legisladores para dictar leyes provinciales. Y luego, dentro de cada provincia, tenemos unidades administrativas más chicas, los municipios, que tienen intendencias, consejos deliberantes y tribunales municipales. Pero podemos pensar básicamente en unidades administrativas más chicas que también tienen un esquema de funcionamiento administrativo. Ese funcionamiento administrativo se traduce básicamente en una ecuación que tiene que estar en principio equilibrada. Todo lo que recaudan por la vía de impuestos, menos lo que gastan por la vía del gasto público, tiene que estar idealmente en equilibrio. Es decir, no pueden gastar más de lo que recaudan, porque de lo contrario van a tener déficit. Y el déficit del Estado entonces se puede manifestar de distintas maneras. Podemos tener al Estado nacional con mayor gasto que recaudación, y tenemos un déficit fiscal a nivel nación. Podemos tener algunas provincias con déficit, y entonces tenemos un problema en el segundo nivel administrativo. Y en el extremo eso podría generar la necesidad de intervenir una provincia con todo el costo político que eso implica. Y también podemos tener municipios con problemas de caja. Actualmente en Argentina tenemos una situación donde el país está encaminándose al déficit cero a nivel nacional y las provincias comenzaron a tener superávit fiscal. Es decir, Nación tenía un déficit y las provincias lograron ordenar sus cuentas y estar superavitarias. Y a nivel municipio tenemos también cierta capacidad de equilibrio que tiene que ver con el esquema de recaudación tributaria y cómo luego eso va acomodando en los distintos niveles de las tesorerías provinciales y municipales. Los impuestos nacionales son el grueso de los impuestos que se cobran. El impuesto al valor agregado, ganancias, en líneas generales todo lo que recauda AFIP son impuestos federales, es decir, se cobran arriba de todo. Incluso ANSES y aduanas también son impuestos nacionales y, en definitiva, las provincias prácticamente no cobran impuestos, sino que lo que hacen es recibir una parte de la recaudación nacional por la vía de la coparticipación. Eso es un mecanismo que le transfiere ingresos nacionales a las provincias, de acuerdo a ciertos criterios. Luego las provincias tienen su gasto público, que también, Nación tiene su nivel de gasto público, pero luego las provincias tienen sus hospitales, sus escuelas, sus distintos organismos de gobierno y finalmente las provincias le transfieren partidas presupuestarias a los municipios para que gasten de forma descentralizada. Entonces eso puede generar distintos esquemas de mayor o menor equilibrio fiscal en los distintos niveles. Un bono entonces es básicamente un título público que de todas maneras, vale aclarar, puede ser un título privado en tanto y en cuanto lo emite una empresa. No son los estados los únicos que pueden emitir bonos, pero a lo largo de este curso introductorio vamos a enfocarnos principalmente en los bonos emitidos por estados, que son de hecho los que constituyen la mayor participación en el mercado de capitales. Y eso entonces
tiene encerrado dentro de ese título una obligación de devolver un dinero que fue prestado. Ese préstamo está regido por ciertas condiciones de emisión, es decir, no se trata de el Estado pidiendo dinero y viendo cuándo lo devuelve y viendo si paga o no intereses en función a su estado de ánimo o a sus posibilidades, sino que es un contrato. Entonces, si vamos al proceso de emisión, vamos a identificar que cada vez que el Estado decide emitir deuda, lo primero que va a hacer es mencionar el monto total por el cual va a emitir deuda, es decir, cuánta plata va a pedir prestada, en qué moneda se va a endeudar, es decir, si está pidiendo pesos, dólares o eventualmente euros, y en qué jurisdicción va a hacer regir el derecho de reclamar si este contrato no es cumplido, es decir, si por algún motivo no devuelve el dinero en el momento en el que lo tiene que devolver. Y aquí es importante mencionar que la jurisdicción que mayor tranquilidad le da a un inversor extranjero no es la misma que la que le da a un inversor local. Cuando en Argentina tenemos problemas, vamos a los tribunales de Argentina. Pero un inversor extranjero difícilmente se sienta del todo cómodo prestándole dinero a un país y que si tiene un problema tiene que reclamar en un tribunal de ese mismo país. Eso hace que se emita bajo ley extranjera, principalmente la ley Nueva York. El problema que tuvo Argentina con los famosos fondos buitre o los holdouts, que eran dueños de deuda que no se había pagado, era que estaban emitidos bajo la ley de Nueva York, que es un tribunal que tiene muchísima fuerza internacional para lograr que un deudor que está en desacato, digamos que no cumple con su contrato y que se niega a pagar el dinero, esté expuesto a embargos o a una serie de medidas que lo obliguen tarde o temprano a sentarse a negociar con los que tienen esos títulos de deuda y que no han sido pagados y que honre ese contrato. Por eso la diferencia entre la jurisdicción extranjera y la nacional. Luego, en las condiciones de emisión, en ese proceso se va pautando también la amortización, es decir, cómo va a devolver el capital que pide prestado, si lo va a devolver todo junto al final o si va a devolverlo en cuotas. También se pauta el plazo, es decir, cuánto va a durar este préstamo. Y por último, otra de las cosas que se definen en ese proceso de emisión y que quedan plasmadas en las condiciones es la tasa que va a remunerar el bono a quien lo tenga en su poder mientras esté vivo, es decir, hasta que venza. ¿Qué tipos de bonos se pueden adquirir en el mercado de capitales? Hay dos grandes diferencias entre la forma en la cual un bono va a devolver el capital y va a generar ganancias. Por un lado está el bono cupón cero y por el otro los bonos que se denominan bullets, es decir, que van a ir pagando algún tipo de cupón con intereses y luego van a devolver el capital. El bono cupón cero lo que implica es que un deudor, en este caso el Estado, va a recibir el dinero y no va a pagar ningún tipo de interés hasta el vencimiento de ese bono, de ese título, y en ese momento paga todo lo que dice el título que tiene que pagar. En el caso del inversor que está comprando un cupón cero, básicamente lo que hace es pagar un precio en el momento de la emisión y luego va a cobrar el capital que puso y la ganancia que se generó por las condiciones de emisión, básicamente por la tasa, en el vencimiento. Esa ganancia puede estar dada por el descuento o por cobrar intereses. El descuento básicamente es un proceso a través del cual, si al vencimiento el Estado se compromete con pagar un valor, digamos $1, ¿sí? $1 o $1, al momento de prestar el dinero lo que se hace es prestar ese dólar o ese peso con un descuento. Entonces la ganancia va a estar en la diferencia entre el valor que se paga con el descuento en el momento de la inversión y el valor completo que se cobra al vencimiento. La otra posibilidad es cobrar el mismo capital, invertir $1 y cobrar $1, pero en el medio ganar intereses. Son dos maneras de que haya una ganancia, o por un descuento o por intereses sobre el capital prestado. Vamos a ver luego que, a diferencia del cupón cero, los bullets van pagando a lo largo del préstamo, que suele ser un bono muy largo, intereses mediante el pago de cupones semestrales o trimestrales, y eso va generando un rendimiento a lo largo de la vida de todo ese bono. Y el capital finalmente lo va a devolver, o todo junto al final, o quizás en algunas cuotas cerca del vencimiento. Vamos a ver
entonces en detalle cómo funciona un bono cupón cero. Imaginemos que el Estado emite unos 100 millones de bonos a un valor nominal de $1 a un año. Llega al mercado y plantea esta posibilidad de hacer negocios. ¿Sí? Préstenme 100 millones. Y el mercado le dice, bueno, te vamos a dar 95 centavos de dólar por cada dólar que nos vas a devolver dentro de un año. Es decir, tenemos 5 centavos de dólar de descuento. ¿El Estado qué va a hacer entonces? En ese momento va a estar recibiendo 95 millones, pero tiene que devolver 100 al final. Esos 5 de diferencia que surgen entre los 95 que recibe prestados, que son los 95 que están invirtiendo los inversores, y los 100 que tiene que devolver son los intereses que surgen como una diferencia, como un descuento, y es la ganancia para el inversor y es el costo financiero para el Estado. Los cupón cero más comunes que vamos a poder encontrar en el mercado de capitales son, por un lado, las LETES y por el otro, las LECAPs o LECER. Vamos a ver un poco más en detalle las LETES. Las LETES son títulos de deuda de muy corto plazo emitidas por el Tesoro, es decir, por la caja del Estado. Son literalmente letras del Tesoro. Una letra es un título de deuda que funciona como un bono, pero de corto plazo. Se licitan 2 veces al mes, es decir, es un proceso a través del cual el Tesoro dice voy a pedir dinero prestado, y lo hace cada 15 días, y los vencimientos de esos préstamos mediante letras van de 90 días hasta un año, aunque han aparecido títulos un poco más largos, con una inversión mínima de $1.000. Normalmente se emiten en dólares y el inversor recibe dólares al vencimiento, más esa ganancia también en dólares, pero también hay algunas letras del Tesoro en pesos. Para tomar como referencia, a lo largo de 2018 estaban rindiendo un 4,75 en dólares al año. Esto es, por cada $1.000 podemos esperar durante un año obtener unos $47,5 de ganancia por invertir en este tipo de instrumentos con las condiciones de rentabilidad actuales que están pautadas por el riesgo de este año 2018-2019. Podemos cobrarlas al vencimiento, es decir, nos quedamos con las LETES en nuestra cuenta custodia, con nuestra cuenta comitente, y al vencimiento entonces esos dólares que invertimos se convierten de nuevo en dólares con la ganancia, o podemos intentar venderlos en la bolsa si queremos recuperar de nuevo nuestro dinero, porque son títulos que cotizan en el mercado secundario, en la bolsa. Vamos a ver cómo se operan a través del home banking. Al igual que con un agente de bolsa, lo que hacemos básicamente es enviar una orden de suscripción para una licitación primaria o suscripción primaria. Ahí seleccionamos el tipo de inversión y vamos a acceder a un menú con todo lo que el Tesoro en ese momento esté interesado en pedir prestado. Ahí elegimos entonces nuestras LETES. En este caso es un ejemplo de 84 días, es decir, que van a vencer aproximadamente en 3 meses. Y podemos invertir a partir de $1.000. Esto configura lo que es la participación en el tramo no competitivo. ¿Qué significa esto? Toda licitación tiene 2 tramos, competitivo y no competitivo. En el competitivo participan las órdenes de muchísimos dólares, es decir, de varios millones de dólares, que son los que van a negociar con el Tesoro, mediante la oferta de una licitación literal, cuánto están pidiendo de descuento por los $1.000 del futuro. Recordad que esto es un cupón cero que opera mediante descuento, es decir, la ganancia va a estar cuando cobres los 1.000, pero pagando hoy un valor de descuento. Sobre esos $1.000 entonces no vas a estar invirtiendo la totalidad. Vamos a elegir la letra y vamos a confirmar. En este ejemplo vamos a suscribir unas 3.000 letras del Tesoro y le vamos a indicar que vamos a sacar el dinero de nuestra caja de ahorro en dólares. Cuando operamos con un agente de bolsa tenemos que tener los dólares depositados. ¿Por qué? Porque las letras del Tesoro, desde enero de 2019, no pueden ser suscriptas en otra moneda que no sea la de la misma denominación del título. Luego confirmamos nuestra orden para participar de la suscripción primaria y a partir de ese momento vamos a estar en condiciones de recibir el título, recibir la LETE por las cantidades que hayamos suscripto, y una vez que llega el vencimiento nos van a dar esa cantidad de dólares en nuestra caja de ahorro en dólares o en nuestra cuenta en dólares, y la diferencia de nuevo va a estar
por haber pagado hoy un valor que es el descuento de estos $3.000, que quizás es, supongamos, unos $2.980. Entonces, en 3.000 va a haber una diferencia de $20 y vamos a estar ganando $20 invirtiendo 2.980. Volviendo a los diferentes títulos que tenemos disponibles de cupón cero, están las LECAPs o LECER. Estos títulos se licitan también cada 2 semanas y son por un mínimo de 10.000 pesos y van desde 90 días hasta un año, e incluso empezaron a aparecer a plazos mucho mayores, como por ejemplo 1 año y medio o hasta 2 años. Las LECAPs o LECER son títulos en pesos, y si bien son cupón cero y son también deuda del tesoro en pesos a corto plazo, lo que vienen a hacer es reemplazar a las LEBACs, que era la forma en la cual normalmente se invertía en pesos a tasas altas para tratar de ganarle a la inflación y tratar de ganarle al dólar. La LEBAC, a diferencia de la LECAP, que está emitida por el Tesoro, o la LECER también, era una letra del Banco Central. Durante 2016 y 2017 empezaron a circular con muchísima popularidad y se volvieron interesantes para quienes normalmente invertían en plazo fijo, y se convirtieron en un problema para el Banco Central, porque no dejan de ser títulos de deuda, pero del Banco Central. Eso generó que, frente a las altas tasas que estaban remunerando, cada vez que renovaba estos títulos a su vencimiento, se incrementaba su deuda y le complicaba lo que se llama la hoja de balance del Banco Central, porque empezaba a tener cada vez más deuda que se podía convertir tarde o temprano en un montón de dinero que podría volver a fluir a la economía y hacer subir el dólar de forma abrupta o generar más inflación, que fue básicamente lo que sucedió con las crisis de 2018 en mayo y en agosto con las corridas cambiarias. Las LEBACs fueron retiradas del mercado de forma paulatina hasta llegar a diciembre a su total remoción del mercado, y es el Tesoro quien está emitiendo desde ese momento con mayor fluidez títulos de deuda de corto plazo en pesos. Las LECAPs, a diferencia de lo que eran las LEBACs, que funcionaban como un cupón cero con descuento, son un cupón cero también, pero pagan una tasa de interés que se va componiendo. Es decir, tienen una tasa de interés mensual que se va capitalizando sobre los intereses. Entonces, si una LECAP paga el 4% mensual y dura 6 meses, va a pagar el 4% del primer mes y luego va a pagar el 4% sobre el 4% del mes anterior, y de esa manera, durante los 6 meses, va a ser una tasa de interés compuesta que se va a volver interesante si es superior a la inflación esperada y superior al valor que uno cree que va a tener el dólar al momento del vencimiento de esta letra. La diferencia entre las LECAPs y las LECER es que la LECAP da una tasa de interés nominal compuesta y la LECER lo que hace es ofrecer una tasa de interés real positiva a través del mecanismo de actualización que opera de la misma forma que la UVA. Es decir, la UVA toma la variación de la inflación utilizando el CER, que es el coeficiente de estabilización de referencia, y las LECER también permiten recuperar la inflación y además dar una tasa de interés utilizando el mismo mecanismo de indexación. Tanto las LECAPs como las LECER las podemos tener en nuestra cuenta comitente y esperar a su vencimiento y cobrar todos los pesos y tener la ganancia a través de los intereses o de la actualización por CER más el interés real, o podemos intentar venderlas en la bolsa en el mercado secundario. Las LECER tienen menor volumen y menor participación que las LECAPs porque sus emisiones no fueron tan interesantes para el mercado, entonces se discontinuaron durante un tiempo, a diferencia de las LECAPs que tienen emisión mucho más frecuente. ¿Cómo se operan en home banking? O, de nuevo, si queremos tener una cuenta con un agente de bolsa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ingresar a la sección de inversiones y nuevamente en el mismo panel de licitaciones primarias vamos a seleccionar que vamos a hacer esa licitación primaria y en este caso vamos a elegir la LECAP que nos interese. Recordá que es un mínimo de 10.000 pesos y en este caso no hay un descuento, sino que normalmente vas a estar invirtiendo esa misma cantidad de pesos que estás indicando. Cuando vamos a suscribir, entonces vamos a indicar la cantidad de nominales que vamos a comprar, es decir, cuántos títulos estamos comprando, equivalentes a $1 cada uno. Pero, de nuevo, podemos tener una capitalización que esté pautada por intereses o por CER más un interés real, y además de la licitación en el tramo competitivo puede surgir una pequeña tasa de descuento que complemente lo que ganemos por intereses.
pero en líneas generales el grueso de la ganancia siempre va a estar dado por el interés que estemos haciendo y no tanto por el descuento. Al suscribir vamos entonces a indicar la cantidad de nominales y de dónde vamos a sacar los pesos para realizar esta orden. Una vez que la confirmamos, la licitación va a tener lugar en el transcurso de ese día y al día siguiente vamos a ver que nos retiran el dinero de nuestra caja de ahorro o de nuestra cuenta custodia y que van a acreditarse los títulos. Volviendo entonces a las dos grandes ramificaciones de tipos de bonos que podemos comprar y en los que podemos invertir, vamos ahora a enfocarnos en los bonos bullets. ¿Cómo funciona un bono bullet? Básicamente, bueno, imaginemos una emisión por un total de 100 millones a 10 años. Y eso sale con un valor nominal de $100 por cada lámina de 100 bonos. ¿Qué significa una lámina de 100 bonos? Históricamente, los bonos se emitían literalmente imprimiendo cartulinas llenas de bonos y cada cartulina tenía 100 bonos con sus respectivos cupones que se iban troquelando para poder cobrar. Este formato mantiene su vigencia desde lo simbólico, pero ya hoy no se imprimen ni se entregan bonos cuando uno los compra, quedan en custodia en caja de valores en este caso, pero se sigue utilizando la nomenclatura de valorizar los bonos de láminas de 100, por eso los precios en el mercado son por 100 unidades, a pesar de que podemos comprar en la mayoría de los casos fracciones que no necesariamente son múltiplos de 100. Pero bueno, volviendo al ejemplo, esta emisión paga un interés del 7%, es decir que si le prestamos $100, nos va a pagar un 7% sobre $100, y lo va a hacer en dos cupones semestrales, es decir, 2 momentos al año, donde pagaría 3,5 y 3,5. Y el capital lo va a pagar el 100% del vencimiento. Estas serían básicamente las condiciones de emisión. Los inversores entonces en ese momento de la emisión de deuda le están prestando al Estado esos 100 millones y van a recibir entonces títulos por 100 millones. Y todos los años van a recibir 7 millones en dos pagos de 3,5 y 3,5. Finalmente, al vencimiento, esos inversores van a recibir los 100 millones de capital y el último cupón donde van a cobrar los últimos 3,5 millones por intereses. Quiere decir que van a terminar recibiendo los 100 millones de capital más 70 millones, que es a razón de 7 millones por año durante 10 años, la ganancia por haber prestado 100. Dentro de lo que son los bonos bullets, lo que define el atractivo de participar o no en este tipo de activos financieros es la tasa de interés. Y la tasa de interés puede estar pautada de forma fija o de forma variable. ¿Qué significa esto? Que el Estado puede ofrecer un porcentaje que lo va a mantener a lo largo de todos los momentos donde va a ir pagando intereses, o puede definir un porcentaje que se va a consultar con una tasa de referencia en cada momento. ¿Para qué se usa esto? Como las condiciones de mercado cambian, y estamos hablando de bonos que son muy largos quizás, el inversor va a querer beneficiarse si las tasas de interés suben. ¿Por qué? Porque si acepta una tasa fija en un determinado momento y luego las tasas de interés empiezan a subir, va a tener interés en querer pasarse a algo que le rinda mucho más que ese bono original que tenía una tasa fija más baja. La idea entonces es que se defina al momento de la emisión si es una tasa fija o es una tasa de interés variable que se pauta en función de distintas tasas de referencia. ¿Qué tasas de interés tenemos como referencia para saber si están altas o bajas y en función de el bono que queremos comprar es atractivo o no? La primera tasa de interés que mira el mundo es la de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, comúnmente conocida como la Fed. La tasa de la Fed es una tasa interbancaria, es decir, la que usan los bancos para prestarse entre sí, y la Reserva Federal lo que hace es influir en ese nivel de tasas, pautando a cuánto le presta a los bancos para que de alguna manera funcione como referencia a cuánto se tienen que prestar los bancos entre sí. Luego tenemos la tasa de 10 años o 10-year, que es una tasa de referencia mundial de un bono del Tesoro norteamericano a 10 años. En la medida que esas tasas suben, obligan al resto de las tasas del mundo a subir. ¿Por qué? Básicamente porque la tasa de interés de Estados Unidos es la tasa libre de riesgo. No hay, en principio, forma de que Estados Unidos deje de pagar su deuda en dólares porque puede emitir dólares, básicamente. Entonces, en la medida que las tasas de interés en Estados Unidos suben,
obligan a que el resto de los emisores de deuda tengan que ofrecer tasas más altas para que le quieran prestar. Luego tenemos la tasa LIBOR, que es la tasa a la que se prestan entre sí los bancos en Londres, que es de nuevo una tasa que se usa como referencia para entender cuánto es el piso de los negocios financieros en el planeta. Dentro de esa misma línea de tasas aparece la tasa Prime, que es la tasa que están obligados a pagar los deudores de primera línea, es decir, deudores que tienen una trayectoria impecable y que por eso todo el mundo quiere prestarles, con lo cual normalmente son las tasas del piso del sistema financiero. Yendo más a lo local, tenemos la tasa de las LELIQ y la tasa de pases. ¿Qué son las LELIQ? Hacia fines de 2018 desaparecieron las LEBAC y fueron reemplazadas en parte por las LECAPs, pero también por las LELIQs, que son letras de liquidez. Las ofrece en este caso el Banco Central, no el Tesoro, y se las ofrece únicamente a los bancos para que puedan colocar esa liquidez excedente que tienen a 7 días. Es decir, es un título de deuda muy corto que usa el Banco Central para fijar su tasa de política monetaria. De esta manera, cuando los bancos reciben muchos depósitos de plazo fijo y tienen que pagar una tasa y no tienen dónde colocar ese dinero excedente porque no tienen interesados en pedir préstamos en el mercado, van y la colocan en el Banco Central. Y si está sobrando dinero y empieza a bajar la inflación, el Banco Central lo toma como una señal de que puede empezar a bajar la tasa de las LELIQs e ir acompañando el proceso de normalización, que es lo que viene realizando a lo largo de 2019, desde el comienzo del nuevo equipo que está conduciendo el Banco Central. Luego tenemos la tasa de pases, que es el equivalente a la LIBOR o a la tasa de la Fed. Es la tasa a la que se prestan los bancos entre sí y es una tasa un poco más baja que la de las LELIQs. Entonces, lo que viene haciendo también el Banco Central es dejando afuera cada tanto en las licitaciones de LELIQs a algunos bancos o algunas órdenes, y ese dinero se tiene que ir a un circuito donde los bancos se prestan entre sí liquidez excedente, y si de nuevo hay demasiado dinero dando vueltas por diferencia de oferta y demanda, la tasa de interés en el mercado de pases tiende a bajar también, con lo cual en un contexto donde se está tratando de normalizar y de verificar que baje la inflación, tiene que ir también bajando de a poco la tasa de interés. Vale la pena aclarar que la tasa de interés de las LELIQ es determinada en un proceso de subasta de estas letras de muy corto plazo y surge a partir de la cantidad de dinero que el Banco Central decide que quede o no en la economía. En esta dinámica, por cómo funciona el modelo, el Banco Central no determina las tasas, sino la cantidad de dinero. Es decir, no fija los precios, sino las cantidades. Finalmente, la tasa que nos va a interesar, que está muy influida por todas estas otras, es la BADLAR, que es la tasa que se paga por depósitos de más de 1 millón de pesos a 30 días. Entonces, esa tasa es la que nos interesa para compararla con la de un bono. La tasa BADLAR es, como decía, una tasa que se paga por depósitos a plazo fijo. Hay tasas BADLAR de bancos públicos y tasas BADLAR de bancos privados, pero en líneas generales, cuando alguien tiene una cantidad de dinero interesante, estamos hablando de 1 millón de pesos o más, va a evaluar si está interesado en poner ese dinero a 30 días en un banco o prestárselo al Estado, y entonces la tasa de interés que tenga que tener un bono tiene que ser de BADLAR más algunos puntos más para que el inversor se quiera pasar a esa tasa, o eventualmente empezar a jugar con la tasa en pesos y lo que espera el inversor que pierda de valor el peso respecto al dólar, para ver si esa tasa en pesos es quizás demasiado alta, pero al momento de salir de esa inversión el dólar se haya ido muy arriba y entonces la tasa no sea tan interesante, o incluso, como veíamos en los videos anteriores, se convierta en un problema porque terminamos perdiendo en dólares. Entonces, el Estado puede pedir pesos prestados y pagar una tasa BADLAR más un extra, o pedir dólares prestados y ofrecer una tasa en dólares que resulte más atractiva que lo que se pueda ganar por BADLAR, pero perder por una devaluación. ¿Cómo se comportó la BADLAR en 24 meses que podemos tomar como referencia 2017-2018? Arranca en un periodo de una tasa por debajo del 20%, de la mano de una inflación esperada relativamente en línea con esa tasa. Es decir, la tasa de interés siempre tiene que estar
por encima de la inflación esperada, porque si no, nadie pondría dinero en pesos si sabe que va a perder valor. La serie de la inflación real arranca en mayo de 2017, que fue el momento donde se terminó de normalizar el INDEC y pudo volver a publicar índice de precios al consumidor. Y desde entonces, si bien la inflación estaba sensiblemente alta, las expectativas de la inflación para adelante estaban pensadas como que iban a ser mucho más bajas. Ese proceso va acompañando una baja de inflación, una suba de tasas Badlar relativamente leve, y en determinado momento empezamos a verificar que la inflación no termina de ceder. Para comienzos de 2018 no baja, pero no sube o se mantiene relativamente lateral, y ahí ya logramos ver para mayo de 2018, con la crisis cambiaria, una salida muy fuerte del tipo de cambio hacia arriba que se podía asumir como un dato no menor al momento de pensar la inflación futura. Entonces se salta de nivel de inflación esperada y a partir de ese momento la inflación real también empieza a subir y tenemos nuevamente una inflación esperada que sube muy fuerte, y para agosto-septiembre tenemos una verdadera crisis que se estabiliza de la mano de un cambio de autoridades en el Banco Central y de un nuevo régimen monetario con una zona de no intervención, es decir, con un Banco Central que no iba a salir a comprar o vender dólares a menos que esté por debajo de cierto valor o por encima de cierto valor, y con una intención manifiesta de retirar dinero del mercado, es decir, que no haya más pesos para evitar que se vayan al dólar y de esa manera hagan subir cada vez más el dólar y le den más fuerza a la inflación. Obviamente, primero se estabilizan las expectativas y luego tenemos el recorrido ascendente de la inflación real, pero luego la inflación para fines de 2018 empieza a desacelerarse y las tasas de interés van acompañando ese proceso en la medida que el relevamiento de expectativas de mercado, que es de donde surge el dato de la inflación esperada, empieza a mostrar que el mercado está convenciéndose de que el nuevo esquema monetario podría llegar a resolver el problema de la inflación y el tipo de cambio y que se estabiliza la economía. Entonces el proceso de baja de tasas se va verificando y continúa de hecho durante comienzos de 2019, y lo que resta ver es si la inflación va a volver a bajar a niveles previos a la crisis y eventualmente si va a partir de ahí bajar lo que no pudo suceder durante 2018 antes de esa crisis.